Bueno, hoy lo que vamos a ver es un poco de anatomía del cuello. Vamos a ver lo que es anatomía de superficie y algunas regiones especiales que se forman en el cuello. Siempre para hablar del cuello, lo importante es hacer una especie de introducción. Ustedes ya saben bastante de lo que es digamos, la estructura o la arquitectura sobre la cual se construye el cuello, que es la columna cervical. Ya vamos a hacer un repasito de las vértebras especiales que tenemos ahí. Recuerdan que teníamos la cervical 1, que tiene características especiales, o el atlas, la cervical 2, que tiene características especiales también, que las diferencia de otras vértebras, o axis, y la cervical 3, 4, 5, 6 y 7, que ya tienen más características habituales de vértebras, es decir, tienen un cuerpo, tienen una apófisis espinosa, tiene dos apófisis transversa, tienen pedículo, tienen lámina. Sobre esa estructura ósea es que se va a construir lo que es la región del cuello. Vamos a hacer un repaso de eso. Pero vamos a empezar por lo más importante. Para entrar de lleno al tema, lo que vamos a ver hoy es un poco de geometría también. Vamos a ver muchos triángulos. Fíjense. A ver. Ahí estamos. Esto saco acá, ¿molesta esto? Vemos la diapo nomás. Ah, ok. Bueno. Vamos a recordar un poco de los músculos de la región anterior y la región posterior del cuello. Básicamente, como otras regiones de la anatomía, el cuello va a tener planos musculares. El plano superficial de la región anterior del cuello es bastante fácil, porque lo único que vamos a ver es este músculo que tiene su inserción superior en el borde inferior del maxilar superior, del maxilar inferior, perdón, y de ahí se extiende hasta la clavícula, formando una especie de bufanda que cubre toda la región anterior del cuello. Ese músculo se llama músculo cutáneo, también llamado platisma. Es el músculo más superficial de la región anterior del cuello. Por detrás de eso, de ese músculo, vamos a ver, vamos a entrar ya en el plano profundo, y básicamente vamos a encontrar en la región anterolateral del cuello ¿ustedes ven mi cursor? Sí. Bueno, vamos a encontrar a este músculo, que es el esternocleidomastoideo. Que si bien su nombre es un poco largo, lo que nos está diciendo es de dónde hasta dónde va. Va desde la mastoides, acá se ve la inserción superior, la mastoides, hueso temporal, y de ahí baja y se divide en dos segmentos. Uno que va a la clavícula, cleido, y el otro que va al manubrio esternal o a la horquilla esternal, que es el esterno. Por eso este músculo se llama esternocleidomastoideo. ¿Sí? Ese sería un músculo de la región anterolateral, que está por debajo del plano del platisma, y que va a cubrir a otros músculos que son más profundos, que ahora ya vamos a ver en un ratito. Eso sería la región anterior. La región lateral, bueno, está formado por el esternocleidomastoideo, que también vamos a encontrar en la parte baja de la región anterior. Vamos a ver ahí
que tiene su inserción clavicular y esternal. En la región posterior, básicamente también vamos a tener a un músculo que es el más superficial, que es el trapecio, que tiene su inserción en la parte baja del occipital. De ahí va y se va a insertar en la apófisis, en la espina del hueso del omóplato, y después va a tener inserciones en las apófisis espinosas de la columna vertebral, casi llegando allá hasta la parte baja del tórax. Va a tener una forma de trapecio, por eso se llama así. Entonces, de esa forma tenemos conformado lo que es la región anterior, lateral y posterior, plano superficial del cuello. Y por debajo de eso, vamos a encontrar una serie de músculos que son los músculos de la región profunda del cuello, que vamos a ver dentro de un rato, que básicamente ahí vamos a encontrar a los músculos, a unos músculos que están en relación a un hueso, que es el hueso hioides. Estos músculos se van a insertar en el hueso hioides, desde el hueso hioides hacia arriba, a algunas estructuras que ya vamos a ver cuáles son, y desde el hueso hioides hacia abajo, hacia otras estructuras. Y básicamente se dividen estos músculos de la región profunda, de la región anterior profunda del cuello, en músculos suprayoideos e infrayoideos. Ya vamos a llegar a eso. Pero si vamos hacia la parte, sacando el platisma, vamos a la parte superficial de la región anterior y lateral del cuello, vamos a encontrar que el entrecruzamiento de diferentes músculos nos va a formar diferentes triángulos. Por ejemplo, este que es el esternocleidomastoideo, nos va a dividir a la región lateral del cuello en una región anterior y una región posterior. Cabe aclarar que el límite, digamos, medio de estas regiones lo da la fascia anterior del cuello, que está por acá. Entonces vamos a dividir el cuello en dos zonas, izquierda y derecha. Cada zona, cada lado, va a tener estos triángulos. Acá en verde claro vamos a tener algo que se llama el triángulo occipital, ya vamos a ver de qué se trata. En amarillo vamos a tener el triángulo carotídeo, en azul el triángulo muscular, en verde más claro el triángulo submentoniano y en lila el triángulo submaxilar. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de estos triángulos. Vamos a ver cuáles son los límites. Perdón, acá. Triángulo occipital o cervical posterior. Este. Su vértice va a ser la unión del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio en la línea nucal superior. Su base va a ser el tercio medio de la clavícula. Su borde anterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo y su borde posterior va a ser el borde anterior del trapecio. Es medio trabalengua, pero ahora le voy a mostrar de nuevo la figura y para que vean que no es tan difícil. Esta región, como se acuerdan que comparándolo con otro triángulo, como el triángulo de Scarpa, tenían un techo. Acá el techo va a ser la capa superficial de la fascia de la fascia cervical profunda. Este triángulo va a estar dividido en la parte superior de la clavícula por el músculo homoioideo en dos triángulos. Uno superior occipital y uno
inferior o supraclavicular, también llamado subclavio. ¿Qué contiene este triángulo occipital? Bueno, acá vamos a encontrar el nervio espinal, que es el 11º par, a la arteria occipital, al nervio mastoideo y algunos grupos ganglionares. El triángulo supraclavicular o subclavio va a tener al escaleno anterior, al plexo braquial, a la arteria subclavia y a la vena subclavia. Vamos a ir para atrás. Estamos hablando de este. ¿Sí? Fíjense, entonces, borde anterior o límite anterior va a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior es el borde anterior del trapecio. Y este músculo, que es el homoioideo, lo divide en dos triángulos, el occipital y el subclavio. Es importante de estos triángulos saber los límites y saber el contenido, ¿sí? Entonces, del Profe, triángulo... Sí, perdón, ¿puede volver atrás a la diapo anterior? Ahí dijo que se dividían en dos triángulos. claro, esto sería El un músculo, solo... Esto es un solo triángulo, ¿sí? Desde acá hasta acá. ¿Ven? sí. Y este músculo, que es el homoioideo, lo divide en dos subtriángulos, digamos. El occipital, propiamente dicho, y el subclavio. Ah, buenísimo, ¿Ok? gracias. ¿Cuál va a ser el contenido del occipital? Ahí vamos a encontrar al nervio espinal, a la arteria occipital, al nervio mastoideo y algunos grupos ganglionares. Y en el subclavio vas a tener el músculo escaleno anterior, al plexo braquial, a la arteria subclavia y la vena subclavia. ¿Sí? De hecho, cuando hay unos accesos vasculares que se llaman vías centrales, cuando se coloca uno quiere colocar un catéter en la vena subclavia, habitualmente uno entra más o menos con una aguja larga, entra más o menos por acá, en el límite del tercio externo y el tercio medio de la subclavia, y tiene que apuntar hacia, digamos, el hueco supraesternal, con el objeto de ir hacia este sector. ¿Para qué? Para encontrarse con los vasos subclavios, con la vena subclavia. ¿Sí? Que está en ese triángulo que se llama subclavio. ¿Se entiende? Este es un solo triángulo que está dividido por el músculo homoioideo en dos, el occipital y el subclavio. Avancemos un poquito. Vamos a ver el triángulo submaxilar. Volvemos para mostrar cuál es el submaxilar. Es este, que está en lila. El triángulo submaxilar va a tener uno de sus bordes, es el borde inferior del maxilar inferior o mandíbula. El borde posterior va a ser el vientre posterior del digástrico, que este músculo digástrico es un músculo supraioideo. Y el límite anterior va a ser el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Qué vamos a encontrar acá? Glándulas salivales, como la submaxilar, ganglios linfáticos submaxilares, vamos a encontrar al nervio hipogloso, al nervio miloioideo, a una parte de la arteria facial que la cruza, cruza por esta región, y a la vena facial. Triángulo submaxilar. Este músculo es el digástrico. Esto que está acá es el hueso ioides. ¿Sí? El digástrico se inserta ahí, se divide tiene dos
vientres, pues se llama digástrico, uno que va hacia la región anterior y otro que va hacia la región posterior, y que nos va a delimitar este triángulo que es el triángulo submaxilar. El triángulo submentoniano va a estar por delante del triángulo submaxilar. Su límite anterior va a ser la línea media del cuello, o la fascia anterior, media anterior del cuello. Su límite posterior va a ser el vientre anterior del digástrico, y el límite inferior va a ser el cuerpo del hioides. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a tener ganglios linfáticos submentonianos y algunas venas que van a terminar formando la vena yugular anterior. El triángulo submentoniano. Hueso hioides, línea media cervical, vientre anterior del digástrico. Triángulo carotídeo. Este probablemente sea el triángulo más conocido o más importante, porque acá vamos a encontrar, todo es importante, ¿no? Pero acá vamos a encontrar algunas estructuras algunas estructuras bien importantes o que tienen alguna importancia sobre todo en cirugía. Este triángulo va a tener un límite antero-inferior, que es el vientre superior del músculo homohioideo. Un límite antero-superior, que es el vientre posterior del digástrico. Y un límite posterior, que es el borde anterior del esternocleidomastoideo. Tiene un piso que está formado por la membrana tiroidea y la membrana faríngea media e inferior, también llamada fascias. Un techo, que es la parte más superficial, que está formada por la piel, la fascia superficial, es decir, eso es tejido celular subcutáneo, grasa, el músculo platisma, la fascia profunda, algunas ramas de los nervios faciales, cervicales y cutáneos. ¿Cuál es el contenido del triángulo carotídeo? Acá vamos a encontrar el paquete vasculonervioso del cuello, es decir, vamos a encontrar a la arteria carótida común y su bifurcación en carótida interna y carótida externa, la vena yugular profunda y el nervio vago. Esos son los tres elementos que forman el paquete vasculonervioso del cuello. Pero también vamos a encontrar a la arteria tiroidea superior, a la arteria facial, a la arteria lingual, a la arteria occipital, a la arteria faríngea ascendente, a la vena tiroidea superior, a la vena facial, a la vena lingual, la vena faríngea ascendente, al par craneal 12, que es el nervio hipogloso, a un asa cervical del plexo cervical, parte del nervio espinal, que era el par 11, al nervio laríngeo superior, a la parte inferior de la faringe y parte superior de la laringe. Todos estos elementos están en el triángulo carotídeo. Vemos un poquito. Triángulo carotídeo. En amarillo. Repasemos los límites. Límite anterior, el músculo homohioideo, músculo infrahioideo, acá está el hioides. El homohioideo es un músculo infrahioideo que va desde el hueso hioides hasta el omóplato. Por eso se llama homohioideo. Ese es el límite anterior del triángulo carotídeo. Músculo digástrico va a ser su límite superior. Y el límite posterior va a ser el músculo esternocleidomastoideo. Acá vamos a encontrar a la arteria carótida común. Por acá arriba se va a bifurcar en carótida externa y carótida interna. A la vena yugular y el nervio vago.
y a un montón de otras arterias que todas son ramas de la carótida externa, porque recuerden que la carótida interna no da ramas en el cuello. La carótida interna es para irrigación exclusiva del encéfalo. Recuerden que la carótida interna va a entrar por un agujero de la base del cráneo, se va a hacer endocraneana y ahí se va a formar parte de la irrigación del encéfalo. Este triángulo carotídeo es el por el que los cirujanos vasculares acceden para hacer, por ejemplo, los bypass carotídeos, para hacer las endarterectomías carotídeas, en pacientes que tienen por ahí obstrucciones de la carótida y tienen un hipoflujo del encéfalo y pueden tener o tienen un riesgo aumentado de tener accidentes cerebrovasculares. Entonces a través de este triángulo se accede a la carótida, entonces se puede hacer procedimientos quirúrgicos para hacer tratamiento de esas de esos cuadros de obstrucciones carotídeas. Esa es la utilidad de saber la anatomía, bueno, ahora estamos viendo la anatomía del cuello. Otro triángulo que encontramos en el cuello, el triángulo muscular u homotraqueal. Este triángulo va a tener un límite interno, que es la línea media del cuello, un límite látero superior, que es el vientre superior del músculo homoioideo, un límite látero inferior, que es el borde anterior del esternocleidomastoideo, un techo, que va a estar formado por todas las estructuras superficiales, la piel, fascia superficial, el platisma y la fascia profunda. Y vamos a encontrar como contenido al músculo esternoioideo, al esternocleidomastoideo, al paquete vasculonervioso del cuello, al nervio laríngeo recurrente, a la tráquea, parte inferior de la laringe, glándula tiroides y el esófago por detrás de la tráquea. Volvamos un segundo para buscar el triángulo muscular. Es este, en azul. Acá vamos a tener a la línea media, esternocleidomastoideo, músculo homoioideo, parte del hueso ioides también acá, y ahí vamos a tener acceso a las estructuras profundas de la región anterior del cuello. También ahí, no sé si la nombré, pero ahí también podemos acceder a la tiroides y a las paratiroides. Bien. ¿Están despiertos? El triángulo Sí, muscular, profe. los dos triángulos musculares estarían como pegados. Claro. Si Digamos, vos el lado de uno sería al lado del otro, a eso me refiero. claro, del otro lado vas a tener el otro triángulo muscular. Entonces, la sumatoria de los dos triángulos te daría una especie de trapecio, digamos. Pero acuérdate, cuando uno habla de estos triángulos, está hablando de cada lado. ¿Sí? Es decir, el triángulo muscular es un triángulo anterior, pero vos estás hablando de un triángulo muscular derecho o izquierdo. ¿Sí? Bien, de todas formas, creo que más adelante hay otro esquema que se puede ver desde la región anterior. Hay algunos triángulos que son un poco especiales porque tienen una utilidad especial o porque tienen un nombre. Vieron que hay algunas regiones de la anatomía que tienen nombres especiales, por ejemplo el triángulo de Scarpa, que llevan el nombre de un médico que los describió. Acá en el cuello también tenemos. A ver, perdón. Por ejemplo, el triángulo de Pirogov. Triángulo de Pirogov. Es este chiquitito que está acá en lila. Este triángulo tiene un límite que es el borde posterior del músculo miloioideo,
El nervio hipogloso que pasa por acá es otro de sus límites. Y el tendón intermedio del digástrico. ¿Qué vamos a encontrar acá? A la arteria lingual, que es esta que pasa por acá. Un triángulo chiquito para ubicar a la arteria lingual. Es el triángulo de Pirogov. Otro triángulo especial, el triángulo de Becklar. Este triángulo es este, que está acá en azul. Este triángulo va a tener como límites el borde posterior del músculo hiogloso, el hueso hioides y el vientre posterior del digástrico. Que vamos a encontrar ahí al nervio hipogloso y a la arteria lingual. Acá pasa el nervio hipogloso y la arteria lingual. Otro triángulo especial, el triángulo de Farabev. Este triángulo es un triángulo profundo. Acá vamos a encontrar a la vena yugular interna, a la vena tirolingo-faringofacial, que es esta, y al nervio hipogloso, que es este. Y acá vamos a encontrar como contenido a la bifurcación de la arteria carótida interna y externa. O sea que este triángulo va a estar por dentro del triángulo carotidio que vimos antes. ¿Se acuerdan que yo le decía hace un rato, el triángulo carotidio, uno que está de amarillo? Es ese triángulo, el contenido era el paquete vasculo nervioso del cuello. Bueno, dentro de ese triángulo encontramos al triángulo de Farabev, que está dado básicamente por la bifurcación de la vena tirolingo-faringofacial, de la yugular y el nervio hipogloso, y en el medio de ese triángulo vamos a encontrar a la bifurcación de la arteria carótida. Otro triángulo especial, el triángulo de Sedillot, allá abajo. Este es un triángulo más superficial. Tiene como límite al esternocleidomastoideo, o al fascículo external del esternocleidomastoideo, al fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y a la clavícula. Es decir, es el lugar donde se bifurca el esternocleidomastoideo en un haz external y en un haz clavicular, y ahí vamos a encontrar al nervio frénico. El nervio frénico es el que va a inervar al diafragma. De este lado está el otro triangulito de Sedillot. Nervio frénico también llamado diafragmático. ¿Saben por qué se llama frénico? ¿Están despiertos? Sí, sí, estamos despiertos. ¿Por qué? ¿Suena algo? No, pero está bien pensado. En realidad, vieron que la mayoría de estas descripciones son en latín. Y la mayoría de las descripciones anatómicas tienen muchos años. Un poco de historia de la medicina. A mí me gusta la historia de la medicina. En esa época, la época de Hipócrates y todo, Aristóteles, ellos creían que la mente no estaba en el cráneo o en el cerebro. Creían que la mente estaba en el diafragma. No sé por qué. Entonces, cuando describían a algunas enfermedades mentales, por ejemplo la esquizofrenia, que ahora se la conoce como personalidad disociativa, esquizo, dividido, frenos, es mente, o la oligofrenia. Vieron que la oligofrenia es un cuadro mental que lo que describe es cierto tipo de lentitud en la actividad mental, por eso se llama oligo de poco y frenos de mente, sería como poca mente. El término frenos viene del diafragma, por eso el nervio se llama frénico, y algunas enfermedades mentales llevan
la palabra frénico en su composición, porque ellos pensaban que la mente estaba en el diafragma. Lo relacionaban más que nada a los estados de hiperventilación, de alteración de la respiración, que ellos lo relacionaban a cuadros mentales. Por eso, esto se los digo para que cuando ustedes piensen en el diafragma, también piensen con el término en latín que es frenos, para acordarse, por ejemplo, que el nervio que inerva el diafragma, también está bien dicho diafragmático, nervio diafragmático, pero también es el nervio frénico. O incluso hay una arteria que es la arteria frénica, inferior y superior, que es rama de la aorta, que va a inervar al diafragma. ¿Sí? Nada más que para eso. Bueno, el triángulo de Sedillot contiene el nervio frénico que va a ir a inervar el diafragma y que es rama del vago. Sí, bien. Antes de entrar a esto, tendríamos que hablar un poco de esto. Este es el hueso hioides, visto de frente. El hueso hioides es un hueso que no tiene relación con el esqueleto. No está articulado con ningún otro hueso del esqueleto. Por eso, si ustedes, cuando vayan la semana que viene a su comisión, a los prácticos, búsquenle el hioides al esqueleto ese que está ahí parado, al lado de la puerta, no lo tiene, porque no está articulado. Es el único hueso que no tiene esqueleto. Está bien que le falta ya otro hueso por el tiempo que están en la cátedra y se han ido perdiendo, pero nunca tuvo el hueso hioides, porque el hueso hioides no se articula con el esqueleto. El hueso hioides lo que da es una superficie ósea para inserción de músculos de la región del cuello. Es como que le da un plano fuerte, óseo, para que diferentes músculos del cuello se inserten ahí. Y es un hueso que está metido en la profundidad de los planos musculares. No es muy difícil de describirlo, tiene, como ven ustedes acá, un cuerpo, un cuerno menor, o un par de cuernos menores, en la región anterior, y en la región posterior, unos cuernos mayores. Es un hueso impar, medio y simétrico, que va a presentar, bueno, el cuerpo, las astas menores o cuernos, y las astas mayores o cuernos mayores. Básicamente va a tener un cuerpo dividido por una cresta transversal, que a su vez se divide en una cresta media y vertical. Una cara posterior que se va a relacionar con la membrana tiroidea a través de la bolsa serosa de Boyer, que básicamente es un poco de grasa, que le permite, en los diferentes, cuando hay contracción de los músculos, sobre todo de la deglución, permite que el hueso hioides resbale o, digamos, se mueva por delante de las estructuras más profundas. Tiene un borde superior y un borde inferior que va a servir de inserción a los músculos supraioideos e infraioideos. Las astas mayores van a servir de inserción a músculos como son, por ejemplo, el hipogloso, el constrictor medio de la faringe. Y las astas menores, o también denominadas estiloides, van a servir de inserción a otros músculos y al ligamento estiloioideo. Eso más que nada para tener en cuenta el hueso hioides por el tema que viene a continuación, que son los músculos. Básicamente los músculos del plano profundo de la región anterior del cuello se dividen en supraioideos e infraioideos. Eso que dice ahí, diga estilo mi general, es una mnemotecnia para acordarse de cuáles son los músculos supraioideos. ¿Sí? Diga son los digástricos. Estilo es el músculo estiloioideo. Es este.
Mi es el músculo miloioideo, que es este. Y general es el músculo genioideo. Solo vamos a ver de dónde a dónde van cada uno. Músculo digástrico. La mayoría de estos músculos te dicen de dónde a dónde van. No empecemos con el digástrico, empecemos con el estiloioideo. Estiloioideo va desde el hueso ioides a la apófisis estiloides del temporal. Estiloioideo. En la apófisis estiloide se va a insertar en la punta de la apófisis estiloides del hueso temporal y en el hueso ioides en la cara anterior del cuerpo, cerca del asta mayor. El miloioideo se va a Profe, insertar. Sí, ¿y el asta menor del estiloideo? ¿O no tiene asta menor? tiene puede tener algunas inserciones, pero la mayor parte de las inserciones están en la cara anterior del hueso ioide y ahí cerca del asta mayor. El miloioideo se va a insertar en la línea miloioidea o línea interna del maxilar inferior, y de ahí va a bajar hasta la cara anterior del cuerpo ioide. Y también tiene alguna inserción en lo que es la línea blanca supradioidea o el rafe aponeurótico central. La línea media del cuello, también denominada rafe aponeurótico central. El genioideo va desde el hueso ioides, la cara anterior del cuerpo del hueso ioides, hasta las apófisis geni inferiores de la mandíbula. Esto es, las apófisis geni están en la región, en la cara posterior del borde de la unión intermaxilar, digamos, por debajo del mentón, en la cara posterior del hueso maxilar inferior. Ahí están las apófisis geni, hay superiores e inferiores, el músculo genioideo va a las inferiores. Y el músculo digástrico, sí. Perdón, bueno, sí, medio que lo dice ahí. De las apófisis geni son los que son como 4 tuberculitos que están atrás de Exactamente, sí. 2 de cada lado de la línea media. Ok, gracias. Desde ahí van hacia el ioide. Por eso se llama genioideo, miloioideo, estiloioideo. Y el otro, que no te dice de dónde a dónde va, pero te dice cómo está conformado el músculo, es el digástrico. El digástrico va a tener 2 vientres, por eso se llama digástrico, como si fuera 2 panzas. Una es el vientre posterior, o mastoideo, que se va a insertar en la ranura digástrica de la porción media de la apófisis mastoides, y el vientre anterior, que se va a insertar en la fosita digástrica, que también está en la región posterior, en la cara posterior del maxilar inferior. Y de ahí van a ir hacia el cuerpo del hueso ioides. A ver si se la ve por acá. Acá se ve aún. Esto sería el ioides. Acá sale un tendón del músculo digástrico y el otro va para allá. Hace una especie de, como si fuera una U. ¿Sí? Esos son los músculos supraioideos. Los infraioideos, la mnemotecnia es este homo está tirado. Y acá vas a tener músculos que van desde el hueso ioides hacia abajo, hacia estructuras que son inferiores al hueso ioides. Por ejemplo, acá tenés el esternotiroideo, que se va a insertar en la cara posterior del cartílago costal y del esternón, y en los 2 tubérculos de la cara externa del cartílago tiroides,
y en el cordón ligamentoso intertubercular. El homoioideo, que va desde el borde superior de la escápula, por dentro de la escotadura coracoidea, bien dicho, sí, de la escápula, hasta el asta mayor del hueso hioides por fuera del esternocleidoioideo. El esternocleidoioideo va a ir, básicamente ahí te está diciendo de dónde a dónde va desde el hueso hioides, de la parte inferior del cuerpo del hueso hioides, hasta la cara posterior de la clavícula, la cara posterior del ligamento esternoclavicular y el primer cartílago costal. Profe, Sí, ¿ese es lo mismo que decir esternoioideo? Yo sí, lo que tengo pasa aquí. es que si decís esternoioideo te estás olvidando de una de las inserciones que es la inserción clavicular, Claro, esternocleidoioideo. ¿Sí? buenísimo. Profe, Sí, de los supraioideos, el miloioideo es el que forma el piso de la boca, ¿no? claro. La mayoría de los supraioideos, no digo la mayoría, pero todos tienen, digamos, algún tipo de relación con el piso de la boca. ¿Sí? Ahí tenés el hueso hioides, está justo donde se forma el ángulo entre el piso de la boca y el cuello. En ese ángulo está el hueso hioides. No es palpable, ¿no? El hueso hioides Sí, sí. es muy profundo, pero lo puedes sentir moverse cuando uno traga. Chu. ¿Se siente? Sí, sí. Sí, sí. Y cuando, por ejemplo, uno opera, estaba pensando en los músculos infraioideos, cuando uno opera la tiroides, tenés que abrir los músculos infraioideos que están, eh, como son bien profundos, tienen una fascia que contacta con la glándula tiroides. Entonces, cuando vos vas entrando y tenés que acceder a la tiroides, la última capita muscular estás abriendo los músculos infraioideos. De hecho, hay uno, este que no hablamos todavía, el tiroioideo, que es el más profundo y si bien se inserta en el cartílago tiroides, digamos, la cubre a la glándula tiroides. Y a veces uno tiene que cortar esos músculos para acceder. Siempre como estos músculos tienen una dirección, digamos, vertical, es decir, van desde el hueso hioides arriba y se dirigen hacia abajo. Entonces, cuando uno va a acceder a estructuras profundas del cuello, no los corta, sino que los va separando, digamos. Después se sutura eso. Pero me quedé pensando en eso, que son músculos que están muy en relación a la tiroides y todas las patologías que agranden la tiroides, como puede ser un nódulo o un cáncer de tiroides, y que aumenten el tamaño de la tiroides, van a terminar comprometiendo estos músculos. Bueno, acá. ¿Ven? Esto que se ve abajo, acá, donde está marcando, ¿lo ven al cursor? Sí, sería la tiroides. Esa es la glándula tiroides. Este es el hueso hioides. Está tapado el hueso hioides por las inserciones musculares. Pero ven que yo les decía recién, es la unión del piso de la boca con el cuello. En los flaquitos, ¿no? Se puede apreciar mejor. En los gorditos que tenemos papada, digamos, ahí es más difícil. Pero fíjense que digamos, el límite entre el piso de la boca y el cuello. De ahí para abajo, músculos infraioideos. De ahí hacia la mandíbula, músculos supraioideos.
Y como esto estamos hablando en un plano profundo, cuando vos abrís esto, estás accediendo ya a las vísceras del cuello. Laringe, tiroides, por detrás de la tiroides, las paratiroides, tráquea. ¿Sí? Cuando uno tiene que hacer una traqueostomía, por ejemplo, uno trabaja acá en la región más alta, digamos, supraesternal, porque si no te llevas puesto la tiroides. Y a veces hay que abrir la tiroides para desnudar la tráquea que está por detrás, sobre todo en pacientes que tienen un cuello muy corto. Pero bueno, para atravesar todo eso tenés que, para llegar a eso, digo, tenés que atravesar todos los músculos de la región infraguinal. Bueno, ya hablamos de hueso hioides. Bueno, acá esto es lo que yo les decía antes, ¿no? Cuando uno va armando la estructura mental, ¿no? De la anatomía del cuello, uno siempre se olvida que hay una estructura ósea que te sirve como de, digamos, como de sostén de toda esa zona, porque cuando uno habla de la región del cuello, siempre vas hablando de los músculos, los vasos, la tráquea, el esófago, la laringe, la tiroides, las paratiroides, y nos olvidamos de que hay una columna cervical. Vieron que en esto de estudiar las cosas por separado, a veces uno se olvida que el cuello tiene esto, ¿no? Una columna cervical. Y cuando hablas de vísceras, el otro día en la comisión hablábamos de eso, de que sobre todo viendo acá, ¿no? En esta parte del gráfico, que es la visión anterior, toda esta zona que tenés los cuerpos vertebrales, bueno, salvo el del Atlas que no tiene cuerpo vertebral, sino que tiene un arco anterior, pero después tenés cuerpos vertebrales de toda la columna. Cuando vos hablas de faringe, estás hablando de, como límite o como relación posterior de la faringe, estás hablando de la columna cervical. De hecho, si ustedes ahora abren la boca bien grande, se meten un dedo en la boca, tratando de tocar la parte posterior de la orofaringe, sin que le dé náusea, porque todo eso tiene reflejo del vómito, pero si vos haces eso, vas a tocar con el dedo el cuerpo vertebral de la segunda cervical, primera, segunda cervical, que es la parte posterior de la faringe. Yo les decía a los alumnos la vez pasada de que de hecho una de las proyecciones que se hacen en rayos para sacar una buena radiografía de la primera y la segunda vértebra cervical es abrir bien grande la boca y te sacan una radiografía de la columna cervical a través de la boca para ver esas vértebras. Y vos la podés tocar con el dedo en la región posterior de la orofaringe. No vamos a avanzar mucho sobre esto porque bueno, esto ya lo hemos visto. Un poco de Atlas, un poco de Axis. Esto es lo que nos quedó pendiente la vez pasada de fonación. Chicos, recuerden que esto no es todo lo que hay que saber de laringe o de lo que estamos hablando. El teórico es una especie de tráiler de lo que van a ver la semana que viene.
Si uno tuviera que dar una clase detalle por detalle de todas las estructuras, de todo lo que trae lo que ustedes ven en el práctico, no te alcanza el teórico. Pero bueno, por lo menos para que sirva de un repaso, ¿no? Cuando uno habla de laringe, estamos hablando de un órgano que es eminentemente cartilaginoso. La laringe es un órgano que está conformado básicamente por 9 cartílagos. 2 muy grandes, que son el cartílago tiroides y el cricoides. El tiroides es el más grande, el segundo es el cricoides. Y después tenés una epiglotis, 2 cartílagos aritenoides, 2 cartílagos cuneiformes y 2 cartílagos corniculares. Básicamente, ¿sí? Estamos hablando de una estructura que, ubicada en el cuello, va a estar más o menos a la altura de C3, C4, C5 y C6, más o menos. Es un órgano que, obviando las diferencias de género y las diferencias de tamaño, más o menos mide 5 centímetros de longitud. Tiene 2 músculos que forman una V, que se denominan pliegues vocales o cuerdas vocales, pero que en realidad tienen una forma como de membrana, y que tienen la función de originar la voz. Pero también tiene una función secundaria, que es la de trabajar como un esfínter respiratorio. Si uno traga algo y accidentalmente eso se va hacia la vía respiratoria, va a quedar, depende del tamaño, pero va a quedar atrapado entre las cuerdas vocales, ¿sí? A eso se refiere cuando uno habla de esfínter respiratorio. Es una especie de defensa para algún cuerpo extraño que pueda llegar a caer dentro de la laringe. Básicamente la laringe va a tener ligamentos que se denominan extrínsecos, que unen la laringe a otras estructuras, y ligamentos intrínsecos que van a unir los diferentes cartílagos entre sí. Y después hay músculos laríngeos. Tenés músculos laríngeos que se denominan constrictores, que los más importantes son el cricoaritenoideo lateral, el tiroaritenoideo y el aritenoideo. Músculos laríngeos dilatadores, que el más importante es el cricoaritenoideo posterior. Músculos laríngeos tensores, como el cricoaritenoideo y el tiroaritenoideo, que van a tener participación con fibras vocales. Y 3 regiones dentro de la laringe. Una se denomina supraglótica, que como el nombre lo dice, está por encima de la glotis, la región glótica y la región subglótica. Esto tiene importancia porque cuando uno tiene un paciente intubado, cuando habla de intubado, habla de un paciente que tiene un tubo orotraqueal y que obviamente ese tubo va a pasar por la laringe. Dependiendo, ese tubo que habitualmente se conecta a un respirador, va a atravesar la región glótica y no va a permitir que la glotis baje, porque está el mismo tubo, o sea, impidiendo una de las funciones más importantes que tiene la glotis, que es de cerrar la laringe. Fíjense, así se ve la laringe, como acá, desde arriba o desde abajo. No se ven cuerdas vocales, sino se ven membranas. Profe, no se ve la imagen, sí, Ah. que lo está mostrando. A ver. ¿Dónde se quedaron? Seguimos en La donde diapo de dice laringe. laringe. A ver, che. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Les decía que este dibujo que está acá
a su derecha, es como se vería una laringe desde abajo o desde arriba. No se ven cuerdas vocales, sino que se ven membranas. Esas son la mal llamada cuerda vocal. Estas membranas, cuando uno habla, vibran y dan cierto tipo de tono de la voz, que también va a estar influido el tono de la voz por otras estructuras que son extralaringes, como son los senos. Los senos maxilares, frontales, etmoidales, esfenoidales, le van a dar resonancia a la voz y le van a dar digamos, su característica individual. Por eso cuando uno está resfriado o está con una sinusitis, la voz suena distinta. Y por eso también es que cuando uno se graba un audio por WhatsApp y después lo escucha, habitualmente la voz que escuchás en ese audio, uno no la reconoce como propia. Uno dice, che, qué rara está mi voz, no, yo no me escucho así. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, uno básicamente se escucha por la transmisión ósea, que cambia un poco el tono de la voz que nosotros escuchamos de nuestra propia voz, cambia un poco a lo que escucha otro. Por eso cuando uno se escucha un audio parece como si fuera distinta la voz. Y esa es la voz que escuchan el resto, no es la que nosotros escuchamos. Bueno, pero les estaba contando esto de las membranas vocales, que cuando uno respira, las membranas se cierran, digamos, tienen músculos, ¿no? Estos son los músculos intrínsecos, cierran y se abren cada vez que uno respira. Esas membranas vocales están inervadas por el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente se llama así porque es una rama del nervio vago que baja con el nervio vago, que va pegado al esófago, baja, y donde está el callado de la aorta, vuelve a subir, da una vuelta por el callado de la aorta, y sube hacia el cuello, y recién ahí inerva a la laringe. El nervio laríngeo recurrente, por eso se llama recurrente, es como que va y vuelve, está localizado en un surco que se llama surco tráqueo-esofágico, y desde ahí pasa por ese surco, viene desde abajo, digamos, desde el tórax, viene por ese surco, y cuando llega a la laringe, ingresa a la laringe y inerva a los músculos intrínsecos de esta región, ¿no? Y cuando se lesiona ese músculo, lo que uno pensaría es de que cuando se lesiona ese nervio, lo que uno piensa del músculo es que queda flácido, y uno tiende a pensar que las membranas vocales quedan digamos, abiertas, es decir, pegadas a la pared de la laringe. Y en realidad lo que pasa es que las membranas vocales flácidas en realidad quedan ocupando la luz de la laringe. Con lo cual, si uno tiene lesionados los dos laringeos recurrentes, las membranas vocales quedan cerradas y uno no puede respirar. Esta es una de las complicaciones más temidas por los cirujanos de cabeza y cuello, porque a veces cuando uno está operando una tiroides, que anda por acá, con un cáncer de tiroides donde está deformada toda la anatomía, puede lesionar accidentalmente el nervio laríngeo recurrente y provocar parálisis de las cuerdas vocales. Si es de un lado, va a afectar a una sola cuerda vocal. Pero si uno lesiona las dos cuerdas vocales, primero el paciente se queda mudo. Y segundo, que se va a quedar con la laringe obstruida por las cuerdas vocales, con lo cual no va a poder respirar y uno va a tener que terminar haciendo una traqueostomía para que esa persona pueda respirar. O sea que una lesión de esas es bastante grave. Bueno,
Acá lo ven. La laringe va a estar relacionada por arriba con la faringe. De hecho, hay una región de la faringe que se llama laringofaringe. Y por debajo se va a continuar con la tráquea. Por delante de la laringe tenés los músculos de la región profunda, del plano profundo de la región anterior del cuello. Recién los vimos, son los músculos infraoideos. Y por detrás de la laringe vas a tener al esófago. Con lo cual también algunas enfermedades neoplásicas de los fumadores, básicamente que afecten a la laringe, pueden terminar afectando también al esófago, con lo cual a veces las cirugías son bastante radicales y esos pacientes después no pueden comer por boca. Necesitan comer, alimentarse de otra forma y a veces terminan también con algo que se llama gastrostomía, que es un tubo que se coloca en el estómago para pasarle cierto tipo de alimentación que es como si fuera un licuado. El otro día decía un practicante, hablando de los temas de este parcial, decía que este parcial es un parcial de relaciones, donde cada cosa que vayamos viendo, uno tiene que ir armando, tiene que ir explicando no solamente el órgano o la región que estamos hablando, sino también las relaciones que tiene con otros órganos. Entonces, está bien saberse la laringe, pero uno tiene que saber con qué se relaciona, por arriba, por abajo, por delante, por detrás, a los lados de la laringe, no les dije, pero vamos a tener los vasos del cuello, lo que son los elementos del plano profundo, visceral profundo del cuello. La carótida, la yugular, el nervio vago. Entonces uno tiene que saberse también, no solamente el órgano, sino las relaciones que tiene. Siguiendo un poquito, esto lo podríamos dejar, me parece, porque esto lo vamos a ver en... No, bueno, la tráquea es un tema de cuello. No es muy difícil tampoco. La tráquea básicamente es un tubo cartilaginoso que está formado por entre 15 a 20 anillos de un cartílago hialino, que con el correr del tiempo ese cartílago se va endureciendo y se va osificando, va perdiendo parte de su contenido de agua y se va haciendo cada vez más, más compacto, como si fuera hueso. Mide más o menos entre 11 centímetros y medio de longitud a alrededor de 2 centímetros y medio de diámetro. Y comienza donde termina la laringe, en el borde inferior del cartílago cricoides. La tráquea no es enteramente circunferencial, digamos, no es una estructura redondita. La parte posterior es aplanada y la parte anterior tiene esa forma de tubo. Y dentro de su estructura vamos a encontrar no solamente el tejido cartilaginoso, también uno va a encontrar tejido fibroso y músculo liso. Y a medida que la tráquea va profundizándose dentro del tórax, después se va a dividir y va a entrar a través de los bronquios, va a entrar a los pulmones, va perdiendo el componente cartilaginoso y va ganando en tejido muscular liso. ¿Qué relaciones tiene la tráquea? Por delante vamos a encontrar, bueno, la tiroides, vamos a encontrar a los músculos de la región profunda del cuello, a los músculos infraoideos. También va a tener relación con las venas tiroideas inferiores, con la yugular profunda, o interna, yugular interna, la carótida, el nervio vago. Y posterior va a tener una íntima relación con el esófago. El esófago va pegado a la pared posterior de la tráquea. Y con el nervio laríngeo recurrente que va por ese surco que yo les decía hace un ratito, que es el surco tráqueo-esofágico.
Ahí se ve, miren. Esto es la tráquea, la región anterior de la tráquea y la región posterior. Que básicamente tiene en su estructura mucho de cartílago, pero también tiene músculo liso. Músculo liso que, si ustedes no sé si lo vieron ya en histología, pero el músculo liso no responde a la voluntad. Uno puede contraer y relajar el músculo estriado, pero el músculo liso no. Con lo cual, el músculo liso cuando se contrae, involuntariamente por supuesto, va a provocar que la luz de la tráquea disminuya. Por eso también a veces pasa que en algunos cuadros alérgicos, o shock anafiláctico se le llaman los cuadros alérgicos muy graves, se producen a nivel, no tanto de la tráquea, pero sí a nivel bronquial. La tráquea se va a continuar después con los bronquios. Se produce una contracción del músculo liso, con lo cual se cierran los bronquios, y se produce lo que se llama el broncoespasmo, ¿sí? Como en algunas enfermedades como el asma o alguna cosa de esa, y que responden a los corticoides o a broncodilatadores, que lo que hacen es relajar la musculatura lisa. Bueno, y ahí tienen algunas relaciones de la tráquea. Faringe. ¿Qué hora es? 6:10. Bueno, 20 minutos más, 15 minutos más y terminamos. La faringe es un órgano básicamente muscular que tiene 3 regiones. Comienza en el límite posterior de las fosas nasales, de la cavidad nasal, mejor dicho. Ahí se va a llamar rinofaringe, o nasofaringe, también lo pueden encontrar. Se continúa por detrás de la cavidad oral, esa región se denomina orofaringe, y después tiene una tercera región, que es la parte más inferior de la faringe, que es donde se va a relacionar con la laringe y se va a continuar con el esófago. Esa zona se llama laringofaringe, y al ser un un órgano muscular, va a tener en la conformación de sus paredes, sobre todo planos musculares. Vas a tener músculos faringios, como son el tensor del paladar, el elevador del paladar, el constrictor faríngeo superior, constrictor faríngeo medio, el constrictor faríngeo inferior, el estilo faríngeo, el cricotiroideo, que está allá en relación con la laringe, el palatofaringeo, salpingofaringeo, que va a estar en relación con las trompas de Eustaquio, que te comunican el oído medio con la faringe, y el estilo gloso. Comienza en la base del cráneo, pasa por delante de los cuerpos vertebrales de la columna cervical, y termina uniéndose con el esófago alrededor de la séptima vértebra cervical. Ahí tenés las 3 regiones. Acá está la cavidad nasal, el paladar, la cavidad oral con la lengua, el piso de la boca, los cuerpos vertebrales de la columna cervical y la faringe. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Acá la orofaringe está en chiquito, pero porque tenés el paladar caído, digamos, hacia atrás, ¿no? El paladar blando. Pero si lo levantás, es la unión esa. Y la laringofaringe también se denomina encrucijada laringofaringea. Es porque en este lugar tenés 2 caminos, digamos. Uno hacia la vía respiratoria, con la epiglotis, que va a tapar la vía respiratoria, y otro es hacia el esófago, lo que se denomina vía digestiva. A continuación de la faringe vas a tener al esófago.
El esófago, que cuando uno lo relaciona, cuando uno piensa en el esófago, pensás más en un órgano que es le da más a la vía digestiva, al tórax o al abdomen, pero en realidad el esófago es un órgano tan largo que tiene tres regiones: una región cervical, una torácica y una abdominal. La más grande es la región torácica, y la región cervical y la abdominal son las más cortitas. De hecho, la región cervical se va a extender desde la sexta o séptima cervical hasta la entrada al tórax, que se da en la torácica 1. Son unos pocos centímetros, aproximadamente 5 centímetros. Es un órgano muscular también, cuya función es transportar el bolo alimenticio desde la faringe al estómago. Con lo cual vas a tener una pared del esófago gruesa, con componente muscular, de musculatura lisa. Va a tener una relación hacia adelante con la cara posterior de la tráquea y hacia atrás con la cara anterior de la columna vertebral. A nivel cervical, la característica del esófago es que va a tener un esfínter denominado esofágico superior, que está formado por el músculo cricofaríngeo. Y bueno, va a estar irrigado por la arteria esofágica superior, que es rama de la tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia. E inervado por ramas del nervio laríngeo recurrente y ramas del nervio vago. Esto es la faringe, y acá ya se comienza con el esófago. Acá tienes músculos de la faringe, algunos músculos, sobre todo los músculos constrictores, superior, medio e inferior. Y el esófago, acá tenés nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, y esto que se ve acá atrás de la tráquea es lo que sería el esófago cervical. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ¿Están profe. despiertos? Bueno. Un par de Profe, palabras. Sí. ahí justo lo estaba viéndolo y tratando de maquinarlo. La epiglotis sería, digamos, el cartílago epiglótico sería, es el que cumple la función de dividir sistema respiratorio del sistema digestivo. Sí. Pero más o menos, ¿cómo lo hace? Digamos, lo que me cuesta maquinar es el movimiento de la epiglotis en sí dentro de la orofaringe, laringofaringe en realidad. Ok, está bien. Esto que vos ves acá, esta es la epiglotis. ¿Sí? ¿Ven ahí el cursor? Sí, profe, Sí. se ve. La epiglotis trabaja en sincronía con los músculos de la deglución, los músculos de la lengua, y con el reflejo de la deglución. Cuando uno quiere tragar algo, lo que va a hacer es, con la lengua va a tirar el bolo alimenticio, lo va a empujar al bolo alimenticio hacia la parte hacia la parte posterior de la cavidad oral, hacia la orofaringe, y va a hacer un movimiento deglutorio que va a hacer que la glotis baje y tape la entrada a la laringe. ¿Sí? Va a quedar la glotis así. Con lo cual el bolo alimenticio solamente le queda ir hacia el esófago. Cuando hay una acronía, es decir, no está sincrónico, sino que está acrónico, el acto de la deglución,
algo puede pasar de esta zona hacia la vía respiratoria. Y es porque la glotis no baja. ¿Se entiende? Sí, profe. Cuando uno, por ejemplo, tiene que... cuando uno duerme a un paciente para hacerle para intubarlo, que va a colocar un tubo orotraqueal, un tubo de plástico que pasa por acá, habitualmente el médico que va a colocar el tubo orotraqueal va a utilizar un instrumento que se llama laringoscopio. Es un instrumento que tiene forma de L o una L más abierta, como si fuera así. Ese tubo, ese procedimiento se hace con el paciente acostado boca arriba en la cama y con la cabeza en hiperextensión, es decir, la cabeza bien para atrás, como si quisiera mirar hacia arriba. El que va a hacer ese procedimiento se coloca en la cabecera, se le saca la cabecera de esa cama, la cama de los hospitales, de las clínicas, la cabecera se saca, entonces se para bien en la cabecera, lo duerme al paciente, porque es un procedimiento que hay que hacerlo bajo sedación, porque si no, nadie se deja meter un tubo en la boca, y más si va hacia la vía respiratoria, se defienden a muerte. Entonces, se lo duerme, se lo seda al paciente, se coloca ese laringoscopio, acá, tiene forma de L, les dije, así, y lo que se hace, se trata de bajar la lengua, el paciente está relajado, con lo cual no te hace fuerza con la lengua. Traten ustedes de meterle el dedo en la boca a alguien, y van a ver que la forma de defenderse es endurecer la lengua y llevar la lengua hacia atrás. Entonces, y te hace, y morderte, por supuesto, ¿no? Pero cuando el paciente está sedado, todos estos músculos del cuello, de la lengua se relajan, entonces entra ese tubo que tiene forma de L, y a través de y con ese tubo lo que hace el médico es levantar la glotis. Cuando levanta la glotis, lo que ve son dos agujeros. Un agujero entre blanco o gris, que se parece a esto, que esa es la laringe. Es un agujero, digo agujero, es para que entiendan, ¿no? En realidad es un conducto, un orificio, que se ve perfectamente en las cuerdas vocales. Cabe aclarar que ese laringoscopio con forma de L tiene una luz en la punta, porque adentro está todo oscuro, ¿sí? Hay que meter un instrumental que tenga luz. Entonces, con esa luz, el médico ve un orificio que tiene esta forma, que es de color blanco o gris, y otro orificio que es posterior a ese, que tiene un color rosado. El orificio blanco o gris que tiene esta forma como de B corta, eso es la laringe. Y el orificio posterior a la laringe es el esófago. Pero para hacer eso tiene que con el laringoscopio enganchar la glotis y levantarla. Entonces cuando ve esos dos orificios sabe que tiene que ir con el tubo hacia la entrada a la laringe y de ahí pasa a la tráquea. Ese tubo mide más o menos 25-30 centímetros, y más o menos tiene que entrar, y está medido desde centímetros, en centímetros, desde 0 a 30, empezando por la punta que va a entrar, con lo cual con que queda 18 más o menos, 18-20 en la arcada dental, está bien. Pero esa es la forma de colocar un tubo orotraqueal.
¿Por qué explico esto? Porque es para que comprendan cuál es la función de la glotis. ¿Se acuerdan que recién le decía que la laringe tiene básicamente tres regiones? Epiglótica, glótica e infraglótica. O sea, la glotis te va a determinar la región. La epiglotis está acá. Esta es la región glótica, que es donde está la glotis, que es un cartílago, y la región infraglótica, o subglótica. Hay que levantar la glotis para poder pasar una estructura. Si no, no puedes entrar a la laringe. Y esa glotis se mueve sincrónicamente con los movimientos de deglución. Por eso uno no puede hablar o no puede respirar cuando está tragando, porque la glotis está cerrada, con lo cual no hay movimiento de aire, porque la glotis está cerrada. Todo lo que vos tragues va a ir hacia el esófago. Si vos, en el momento, termino esto y me decís, si vos en el momento de tragar te estás riendo o haces fuerza para respirar o lo que sea y se levanta la glotis, algo de lo que tragues va a ir hacia la vía respiratoria y te va a provocar el mecanismo de defensa que es la tos. ¿Sí? Sí, decime. El movimiento de, digamos, en el que la epiglotis baja para cerrar la vía respiratoria, no está, digamos, no es provocado por ningún músculo, ¿no? Sino que es como más la relajación del genioideo. El genioideo es del piso de la boca, ¿no? Estamos hablando acá. No, sí, eso tiene músculos glóticos. Esos son los músculos intrínsecos que yo decía hace un ratito. Los músculos intrínsecos también tienen participación de los músculos extrínsecos. Pero lo que hacen los músculos es bajar la glotis. ¿Sí? No te sé decir exactamente si el genioideo tiene o no participación en el movimiento de la glotis, pero sí que hay músculos de la laringe que participan en ese movimiento. Lo que sí es un movimiento que no es voluntario, es decir, es un movimiento reflejo. Yo no puedo voluntariamente con la mente mover la glotis. Sí, ustedes sentados acá pueden pensar y pueden poner tenso el bíceps o un músculo del abdomen, pero no podés tensar o cerrar la glotis a voluntad. Es un músculo que trabaja involuntariamente y que trabaja según reflejos. La otra vez hablando en la comisión, yo les explicaba que a veces a pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares y que tienen afectación del nervio hipogloso o del glosofaringeo, que son nervios que van a inervar músculos que tienen que ver con la deglución, pueden afectar, si el accidente cerebrovascular afecta a esos nervios, van a estar afectados los músculos de la deglución. Con lo cual, ese paciente va a tener trastornos de la deglución, con lo cual va a tener problemas respiratorios cuando come. Con lo cual, esos problemas, ese trastorno deglutorio que puede mandar alimento hacia la vía respiratoria, puede evolucionar hacia alguna neumonía, que se llaman neumonías por broncoaspiración, que pueden ser neumonías graves. Con lo cual, ese paciente no va a poder comer por sus propios medios hasta rehabilitar, a veces rehabilitan la deglución, que se va haciendo de a poco, pero si no lo rehabilita, de alguna forma va a haber que alimentarlo, ya sea por una sonda nasogástrica, una sonda que pase por la nariz y vaya hasta el estómago, o lo que yo les había contado hace un rato, con algo que se llama gastrostomía, que es un tubo, una cirugía que se coloca en el estómago y sale por la pared anterior del abdomen y a través de ese tubo uno lo puede alimentar con cierto tipo de preparaciones especiales que básicamente son licuadas. No sé si contesté tu pregunta. La del movimiento de la glotis. Sí, Sí, profe. Me quedó claro. Oh, clarísimo, sí. les pregunto porque a veces me cuelgo y voy pensando
Esto es como un examen para mí, ¿eh? Esto es como que ustedes me estén tomando examen. La misma actividad intelectual que ustedes tienen cuando alguien les toma un examen, que tenés que ir diciendo lo que sabés, hilvanando con lo que te preguntan y haciendo más o menos un relato coherente, es lo que es más o menos esto. Es decir, yo tengo que ir contestando. Por eso les pregunto si entienden. A veces yo me puedo colgar explicando alguna cosa y por ahí no contesto lo que me pregunten y estoy explicando otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? No, nos quedamos medio sin tiempo, pero bueno, me parece que avanzamos un poco bastante. Habitualmente no llego a estos temas, habitualmente nos quedamos hablando de los triángulos que vimos al principio. Eh, ¿Alguna pregunta con relación a esto? De los triángulos, ¿a qué contenido le enfocamos? Porque hay triángulos que tenían como 10 contenidos, por eso pregunto. Está bien la pregunta. Viste que hay triángulos que tienen 2 o 3 componentes en el contenido. Por ahí hay algunos, hace un ratito vimos uno que tenía el nervio frénico, otros que tienen pocos elementos. Yo les diría a los elementos más importantes. Por decirte, si cuando hablas del triángulo carotídeo, te acordás de todas las ramas arteriales de la carótida común y no nombrás el paquete básculo nervioso del cuello, y medio que te está faltando el 75% de lo que es el contenido del cuello. Es decir, lo más importante es el paquete básculo nervioso del cuello. Básicamente es eso, por ahí a veces uno no se acuerda de la ramita del nervio de no sé qué, bueno, no importa, pero sí acordarse que en el triángulo carotídeo lo más importante, aparte el nombre te está diciendo, ¿viste? Es el triángulo carotídeo, tenés que nombrarla la carótida. Carótida, yugular interna, nervio vago, puedes acordarte algunas ramas de la carótida, algunas ramas de la yugular interna, pero hay que nombrarla eso, ¿sí? Profe, entonces, por ejemplo, si en una pregunta de parcial o en una pregunta nos dijeran que está lacerado, herido el nervio vago, la consecuencia directa sería que que se obstruye la vía respiratoria y o eh, se impide la fonación. Sí, el nervio vago en realidad viste que tiene, uno lo conoce como vago, pero en realidad el nombre es neumogástrico. Es un nervio troncal, es decir, es como un nervio del cual van a salir ramas nerviosas que van básicamente hacia el tubo digestivo, de ahí viene lo de gástrico, y hacia la vía respiratoria, de ahí viene lo de neumo. Neumogástrico significa vía respiratoria y vía digestiva. Vas a tener muchas otras cosas más aparte de eso, ¿sí? Acordate que el laringio recurrente, que es rama del neumogástrico, es el que va a inervar eh, a la laringe. Ese es el que tiene más importancia, ¿sí? No creo que nadie te pregunte lesión del vago, porque uno tendría que decir, bueno, ¿a qué nivel? Imagínate que es un nervio que va desde el esófago hasta prácticamente el intestino grueso, entonces, dependiendo del nivel, va a ser el tipo de consecuencia que tenga. Pero si te quieren preguntar puntualmente sobre fonación o sobre vía respiratoria alta, glotis y todo eso que hablamos recién, hay que nombrar al nervio laringio recurrente, que es rama del vago. Bien, gracias. ¿Y a qué altura más o menos se bifurcan? O sea, ¿a qué altura sale la rama laringio recurrente? El laringio recurrente, ¿ahí me ves? Sí, 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 sí.
El laringio recurrente se llama así, ¿por qué? Porque es recurrente. ¿Qué entendés vos cuando alguien dice que algo es recurrente? Como que va y viene. Claro, es recurrente es esto. Llovió, se mojó, cayó agua del cielo, estaba húmedo y también llovió. Eso es ser recurrente, es decir, es varias veces lo mismo, ¿no? El laringio recurrente se llama así porque inerva la laringe, pero también porque cuando más o menos a la altura de la laringe se desprende del nervio vago, pero no entra directamente, sino que sigue con el nervio vago, entra al tórax, y cuando el nervio vago va pegado al esófago. Cuando el esófago pasa por al lado del callado de la aorta, ahí el nervio laríngeo recurrente da la vuelta, lo pasa al callado de la aorta y sube de nuevo hasta el cuello, y ahí recién entra a la laringe. Por eso se llama recurrente, como que va y viene. ¿Sí? El laringio recurrente se desprende del vago más o menos a la altura de la laringe, pero sigue con el vago, y cuando llega al tórax, da la vuelta por el callado de la aorta y vuelve a subir y recién entra a la laringe. No sé si te Buenísimo. contesté. Sí. Gracias. Bueno, de todas formas, esto que cuando uno da, les digo por esta clase, pero también por las próximas clases, uno no toca todos los temas en los teóricos. Si no, darías un teórico, que ya no es un teórico, sino que es una clase magistral, dando detalle por detalle todas las cosas, de todos los temas que ustedes tienen que ver, y la clase duraría 6 horas. Con lo cual, nadie aguanta una clase de un teórico de 6 horas. Estos son, digamos, pantallazos, nociones de los temas que ustedes van a tener que dar. Es como para más o menos orientarlos, ¿sí? Yo les recomiendo siempre, lean los libros teóricos, miren los atlas, compárenlos con lo que te va contando el teórico, y después mírense algún video de YouTube, donde hablen de estos temas, ¿no? Si vos ponés ahora anatomía del cuello, te van a aparecer un montón de videos, en inglés, en español. Te puede servir como para entrar al tema, o cuando ya lo estudiaste, como para hacer una cosa final, como para más o menos ver cómo contar de qué se trata ese tema. ¿Sí? Bueno, chicos, listo, damos por terminado el teórico. Estudien, vienen temas buenos, vienen temas lindos, así que aprovechenlo, y nos veremos. Bueno, profe, gracias. Chao. Chao, Buen profe, fin de- gracias. Gracias, Gracias. profe.